Cuando sientes que esa persona se está alejando, tu mente entra en pánico y tu corazón empieza a correr detrás de alguien que cada vez te da menos. Y es justo ahí donde la mayoría comete el error que destruye toda atracción: confundir amar con aferrarse. Pero tú no vas a caer en ese patrón, porque en este video vas a aprender cómo practicar el desapego real, incluso cuando todo en ti quiere hacer lo contrario. No te voy a hablar de indiferencia ni de silencios artificiales. Te voy a mostrar el mecanismo psicológico que explica por qué sentir que alguien se aleja te desestabiliza y cómo recuperar tu poder emocional para que el vínculo vuelva a ordenarse sin que tengas que rogar ni perseguir. Carl Jung decía que lo que resistes, persiste. Hoy vas a entender cómo dejar de resistir, cómo dejar de reaccionar desde el miedo y cómo usar el desapego como una forma de volver a ti, sin perder a nadie y sin perderte tú. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar aquí te cambia la energía desde adentro. Y cuando tu energía cambia, también cambia la forma en que la otra persona te percibe. Y si aún no me conoces, soy Gabriel, tu psicólogo y filósofo favorito. Y en este canal compartimos de forma práctica y aplicable la psicología poderosa de nuestro querido Carl Jung. Así que te invito a darle like y suscribirte ahora mismo para que no te pierdas lo que viene. Quiero que respires un segundo y seas honesto contigo. Lo que estás sintiendo ahora mismo, esa ansiedad, esa presión en el pecho, ese pensamiento repetitivo de algo se está apagando, no es intuición, es tu herida hablando más fuerte que tú. Y lo sé porque siempre ocurre igual. Cuando alguien que te importa empieza a alejarse, no es tu sabiduría la que se activa primero, es tu miedo más antiguo. Ese miedo que aprendiste hace años, mucho antes de esta persona, y que ahora vuelve como si la historia se repitiera. La mayoría de la gente confunde ese miedo con amor, confunde esa necesidad de acercarse con conexión, confunde esa urgencia por arreglarlo todo con responsabilidad emocional. Pero lo que en realidad está pasando es algo mucho más profundo. Tu sistema emocional está identificando un posible abandono y tu cuerpo reacciona como si tu vida dependiera de ello. Por eso no piensas con claridad. Por eso cada gesto distante te duele como un golpe. Por eso empiezas a imaginar historias que ni siquiera están pasando. No es debilidad, es supervivencia emocional. Te lo explico con una imagen muy clara. He visto muchas veces la misma escena en consulta. Una persona viene destruida diciendo, siento que lo estoy perdiendo. Me escribe menos, está más frío, antes me buscaba más. Y mientras me cuenta todo eso, puedo ver que lo que la está rompiendo no es la actitud del otro. Es el diálogo interno que se activa dentro. Ese diálogo que dice, no soy suficiente, algo hice mal, voy a quedarme solo, otra vez me están dejando. Lo que duele no es el alejamiento. Lo que duele es la interpretación. Porque tu herida interpreta su distancia como abandono. Tu intuición no te haría sentir así. La intuición es tranquila, es clara, no insiste, no suplica. Tu herida, en cambio, grita, exige, se desespera y te empuja a moverte desde el miedo. Y cuando tú te mueves desde el miedo, pierdes tu poder, tu energía, tu centro, tu atractivo y tu claridad. Y aquí es donde empieza lo más peligroso. Cuando te sientes así, quieres acercarte más. Quieres hablar, resolver, explicar, preguntar, justificarte, encajar, arreglar. Tu impulso es correr hacia la persona justo en el momento en el que su energía está retrocediendo. Y esa combinación es explosiva porque hace que tú te muevas desde la necesidad justo cuando el otro está buscando espacio. Y cuando una persona busca espacio, cualquier acercamiento se siente invasivo. Y cuando tú estás ansioso, cualquier espacio se siente abandono. Es una tormenta emocional a la que nadie te enseñó a sobrevivir.
quiero que entiendas algo con total claridad. Si no reconoces esta dinámica, comienzas a cometer los errores que más alejan a alguien que ya se está alejando. Te vuelves predecible, exageradamente disponible, emocionalmente reactivo, demasiado atento, demasiado entregado. Y no lo haces por amor, lo haces por miedo. Y el miedo, cuando se mezcla con el afecto, hace que actúes como si tu valor dependiera de la reacción del otro. Lo sé porque lo veo todo el tiempo. Gente que cambia su tono, sus horarios, su energía, su autenticidad, solo para no perder a alguien que ya está mostrando señales de desconexión. Permíteme ilustrarlo con un ejemplo que resume perfectamente esta dinámica. Imagina a alguien que empieza a notar que su pareja responde más corto, tarda más en contestar, ya no parece tan entusiasmado, sus planes ahora siempre tienen un luego vemos. Esa persona siente un vacío inmediato, como si algo dentro se cayera. Y sin darse cuenta, empieza a actuar desde ese hueco interno. Envía mensajes más largos, pregunta si todo está bien, intenta compensar la distancia con más cercanía, ofrece más atención, más explicaciones, más presencia. Y lo que logra es justamente lo contrario. La otra persona se aleja más. No porque haya dejado de querer, sino porque siente una presión invisible, una energía ansiosa que empieza a cambiar el vínculo. Y tú, que estás actuando desde la herida, sientes ese alejamiento aún más fuerte, y vuelves a acercarte, y vuelven a alejarse, hasta que se convierte en una danza dolorosa donde tú persigues y el otro se retrae. No te culpes. No lo hiciste porque seas desesperado. Lo hiciste porque nadie te enseñó a gestionar la herida que se activa cuando alguien cambia la forma en la que te mira. Por eso este bloque es tan importante. El primer paso del desapego nunca es desconectarte del otro. El primer paso del desapego es desconectarte de tu miedo, porque si no lo haces, todo lo que intentes construir después se mancha con ansiedad. Si no atiendes tu herida primero, nunca podrás ver la situación con claridad. Y si no ves con claridad, no podrás decidir desde tu valor. Tu herida te hace suplicar. Tu intuición te hace elegir. Tu herida te hace perseguir. Tu intuición te hace observar. Tu herida te hace perderte. Tu intuición te trae de vuelta. Y hoy estás aquí porque una parte de ti sabe que algo tiene que cambiar. No puedes seguir actuando desde ese hueco interno que te dice que tu valor depende de lo que el otro haga o deje de hacer. Porque no es verdad. Por eso, antes de pasar al siguiente punto, quiero que te permitas aceptar esta realidad. No estás perdiendo a la persona, te estabas perdiendo a ti. Y ahora vamos a recuperar tu centro desde la raíz. Y aquí es donde empieza el verdadero trabajo interno. Porque una vez que reconoces que tu herida fue la que reaccionó primero, viene la parte más desafiante. Invertir la dirección de tu energía sin convertirte en alguien frío, distante o desconectado emocionalmente. Es decir, dejar de perseguir, pero sin desaparecer, sin usar máscaras, sin jugar a la indiferencia, sin forzar una imagen que no sientes. Esta parte es clave, porque la mayoría de las personas entiende mal el desapego y termina cometiendo errores que dañan más la conexión. Dejan de hablar de golpe, se vuelven secos, adoptan actitudes que no sienten, actúan desde el orgullo y no desde el equilibrio. Ese no es el desapego del que hablamos aquí. Eso es reacción. Eso es defensa. Eso es miedo maquillado de fortaleza. Lo que tú necesitas no es desaparecer. Lo que tú necesitas es retirar tu energía del lugar donde la estabas regalando sin conciencia. Déjame explicártelo de forma clara y humana. Cuando alguien que te importa se empieza a alejar, sin darte cuenta tú comienzas a perseguirlo energéticamente. ¿Cómo se persigue a alguien sin correr detrás? Con la mente, con la ansiedad, con la fantasía, con la constante expectativa de que responda, que vuelva, que cambie, que te elija.
con el impulso interno de hacer algo para que no se vaya. Incluso cuando no envías mensajes, tu energía lo está buscando. Incluso cuando no llamas, estás esperando que el teléfono suene. Incluso cuando dices, ya no me importa tanto, sigues revisando si se conectó. Y esa es la persecución oculta, esa persecución que el otro siente aunque no lo digas, esa persecución que te drena, te encoge y te coloca en una posición emocional inferior. Por eso necesitas invertir la dirección de tu energía. Y esa inversión no significa desconectarte del otro. Significa volver a conectarte contigo primero. Mira esta imagen mental. Una persona se está acercando a otra que retrocede. Y mientras más retrocede, más avanza la primera. Pero de pronto, en lugar de seguir caminando hacia adelante, esa persona gira suavemente el cuerpo hacia sí misma. No se va, no huye, no castiga, simplemente se deja de mover hacia la otra persona, y en ese instante la dinámica cambia por completo. Eso es inversión energética. No es desaparecer, es dejar de avanzar hacia donde ya no hay un espacio real para ti. Es dejar de poner tu atención donde no estás siendo recibido. Es dejar de entregar tu presencia donde no estás siendo valorada. Y lo más impactante de esto es que lo sientes en el cuerpo. Sientes cómo la ansiedad se recalibra. Sientes cómo recuperas la respiración. Sientes cómo vuelve la claridad. Sientes cómo puedes pensar sin desesperación. La inversión energética es el equivalente emocional a volver a tu propio terreno después de haber estado parado demasiado tiempo en territorio ajeno. Y aquí quiero darte una distinción importantísima. No es lo mismo dejar de perseguir que dejar de importar. Cuando tú inviertes tu energía, sigues disponible emocionalmente, pero ya no estás disponible desde la necesidad. Sigues interesado, pero ya no estás desesperado. Sigues abierto, pero ya no estás entregado sin reciprocidad. Y eso, el otro lo siente. Lo siente a nivel inconsciente. Lo siente aunque no lo verbalices. Lo siente aunque sigas ahí, aunque sigas siendo amable, aunque sigas siendo tú. Porque tu energía ya no está persiguiendo. Tu energía está regresando a casa. En la práctica, ¿cómo se siente dejar de perseguir sin desaparecer? Te lo describo tal cual lo he visto cientos de veces en consulta. Dejas de vigilar cada gesto del otro, pero sigues siendo receptivo. Dejas de pensar, ¿qué hago para que vuelva? Y empiezas a pensar, ¿qué necesito yo ahora? Dejas de forzar conversaciones, pero no cortas las que fluyen naturalmente. Dejas de esperar respuestas inmediatas y empiezas a construir tu propio ritmo emocional. Dejas de vivir pendiente del teléfono y vuelves a vivir pendiente de tus propias acciones del día. Dejas de analizar su distancia y empiezas a notar la tuya. Y ocurre algo poderoso. Cuando tú ya no estás emocionalmente encima del otro, la energía entre ustedes se reorganiza, porque cada vínculo es un sistema. Y cuando tú cambias tu posición emocional, el sistema entero cambia. La persecución crea distancia, la calma crea espacio, la necesidad crea presión, la inversión energética crea atracción, la desesperación cierra el vínculo, el centrarse lo abre. Y aquí te revelo la parte clave que muy poca gente entiende. La persona que se está alejando no huye de ti. Huye de la energía que le estás proyectando cuando te sientes inseguro. Por eso es fundamental que tu foco vuelva a ti. No para olvidarlo, no para castigarlo, no para mostrar indiferencia, sino para recuperar tu presencia, para restablecer tu equilibrio, para que la energía deje de empujar hacia afuera y empiece a sostenerte desde adentro. Esa es la verdadera inversión energética. Ese es el corazón del desapego funcional.
Ese es el movimiento que cambia la dinámica sin que tengas que hacer nada más. Dejar de perseguir no es dejar de amar, es dejar de perderte. Hey, ¿qué tal? Voy a hacer una pequeña pausa para hacerte una petición. Tal vez llevas tiempo viendo estos videos y todavía no te has suscrito. No pasa nada, de verdad. Pero si este contenido te aporta, si te acompaña en tus momentos importantes, suscribirte ahora mismo con ese botoncito rojo de YouTube es la mejor forma de decirme, quiero más de esto. Y créeme, eso hace toda la diferencia. Gracias por estar aquí. Y ahora sí, volvamos al mensaje poderoso que te espera. Aquí es donde ocurre la alquimia emocional real. Y quiero que lo escuches con absoluta claridad. Lo que la otra persona percibe de ti no viene de tus palabras, viene de tu estado interno. No viene de tu conducta externa, viene de la forma en la que te estás tratando por dentro. La mayoría cree que el desapego es un acto hacia afuera. Dejar de escribir, dejar de insistir, dejar de preguntar. Pero eso es solo la superficie. Ahí no está la transformación. El verdadero desapego, el que cambia dinámicas, el que altera el campo emocional, el que modifica cómo la otra persona te percibe, nace de una reprogramación mucho más profunda. La forma en la que tú te relacionas contigo mismo cuando te sientes inseguro, ansioso o temeroso de perder a alguien. Porque déjame decirte algo que quizá nadie te ha dicho así de directo. Él o ella siente exactamente lo que tú te haces a ti cuando te sientes vulnerable. Si te abandonas, lo percibe. Si te anulas, lo percibe. Si te desesperas, lo percibe. Si te pierdes en fantasías donde él o ella es el centro y tú no existes, lo percibe. Si tu mundo emocional gira alrededor del otro, lo percibe. Y no es magia, es psicología. Carl Jung lo explicaba claramente. La energía inconsciente se expresa antes que cualquier comportamiento visible. El otro no sabe explicarlo, pero siente el cambio. Siente cuando estás en necesidad. Siente cuando estás esperando. Siente cuando estás temiendo. Y siente, de forma inequívoca, cuando vuelves a ti. Por eso este bloque es tan crucial. La reprogramación emocional no está diseñada para cambiar al otro. Cambia tu frecuencia. Y es esa frecuencia la que el otro responde. Vamos paso a paso para que entiendas cómo funciona. Piensa en lo que haces internamente cuando esa persona se aleja. Lo normal es que te multipliques hacia afuera. Más pensamientos, más ansiedad, más interpretaciones, más esfuerzo. Te conviertes en un imán invertido. En vez de atraer, empujas. Pero cuando te das cuenta de esto, puedes hacer algo que transforma toda la dinámica. Redirigir tu energía hacia adentro. Eso significa que cada vez que tu mente corre detrás de esa persona, tú haces un stop interno y regresas a ti. Y aquí está lo interesante. No regresas desde la fuerza, sino desde la honestidad. La reprogramación emocional no es dejar de sentir. No es ser fuerte de un día para otro. No es fingir que no te importa. Es mirarte de frente cuando te invade el miedo a perder y decirte, estoy sintiendo esto, pero no voy a abandonarme. Ese pequeño gesto interno tiene un efecto psicológico inmenso, porque el abandono emocional propio, ese que haces sin darte cuenta, es lo que crea obsesión, ansiedad, dependencia, necesidad. Y cuando dejas de hacerlo, tu energía cambia, tu postura cambia, tu percepción cambia. Y la del otro también. Aquí entra la parte más fascinante del proceso. Tu campo emocional se reorganiza solo, porque una mente que deja de perseguir al otro puede empezar a percibir cosas nuevas. ¿Qué necesitas? ¿Qué sientes? ¿Qué límites temías expresar? ¿Qué comportamientos tolerabas que no merecías? ¿Qué partes de ti estaban dormidas?
Y mientras tú haces ese trabajo silencioso, sin darte cuenta, la otra parte lo sientes porque los vínculos son espejos. Y cuando tú ya no reflejas carencia, el otro deja de responder desde ella. Cuando tú ya no vibras en miedo, el otro ya no vibra en poder sobre ti. Cuando tú ya no estás necesitando, el otro empieza a percibir tu valor. En consulta lo veo todo el tiempo. El momento exacto en el que una persona comienza a reprogramar su relación consigo misma, el otro, esa pareja, ese vínculo, ese interés amoroso, siente algo que no sabe explicar. Siente que algo cambió, que ya no te tiene tan seguro, que ya no estás emocionalmente entregado sin reciprocidad, que ya no estás disponible en exceso, que ya no eres la misma versión que se dejaba llevar por el miedo. Y aquí te doy una verdad que te va a liberar. Nadie teme perder a quien siente que se ha perdido a sí mismo. Por eso, la reprogramación emocional es tan poderosa, porque cuando tú vuelves a ti, la otra persona siente que podría perderte de verdad. Y eso cambia completamente la dinámica. No porque lo manipules, no porque hagas estrategias, no porque actúes, sino porque tu energía vuelve a su lugar legítimo, tu centro. Quiero que escuches esto con calma. La relación que tengas contigo será la plantilla que el otro seguirá para relacionarse contigo. Si tú te tratas como prioridad interna, el otro te percibe como prioridad. Si tú te tratas como opción secundaria, el otro te percibe como opción secundaria. Si tú te sigues persiguiendo emocionalmente por dentro, él o ella nunca dejará de correr. La reprogramación emocional es romper ese patrón. Es decidir que no vas a seguir buscando tu propio valor en la reacción del otro. Es decirte a ti mismo, lo que siento es válido, pero no voy a entregarme desde el miedo. Lo que quiero es real, pero no voy a perseguir lo que no está listo. Lo que deseo es profundo, pero no me voy a perder en alguien que aún no sabe sostenerme. Y lo extraordinario es esto. Cuando tú reprogramas tu relación contigo, tu energía deja de gritar necesidad y empieza a emitir valor. Y allí ocurre el fenómeno más predecible y a la vez más sorprendente. El otro siente curiosidad, luego siente atracción, luego siente inquietud y finalmente vuelve a acercarse. Porque ya no eres esa versión que se sostenía sola mientras esperaba ser elegida. Eres alguien que volvió a su centro, y desde ese lugar, todo cambia. Aquí es donde todo empieza a tener sentido. Aquí es donde lo que has hecho dentro empieza a reflejarse fuera, sin que tengas que empujar, sin que tengas que presionar, sin que tengas que demostrar nada. Porque cuando recuperas tu centro, y es importante que escuches esto muy bien, la relación deja de depender de lo que haces y empieza a depender de quién eres. El error más grande que cometemos cuando sentimos que alguien se está alejando es creer que podemos compensarlo con más esfuerzo, más mensajes, más disponibilidad, más atención, más explicaciones, más intentos de conectar. Y lo trágico es que cada vez que haces eso, sin darte cuenta, pierdes un pedazo de ti para intentar salvar un pedazo de la relación. Pero Jung lo explicaba con una brutal precisión. Lo que se desordena afuera es un reflejo exacto de lo que se desordena adentro. No es magia. Es psicología profunda. El vínculo responde necesariamente a la energía desde la que tú te mueves. Por eso, cuando recuperas tu centro, no solo te transformas tú. El vínculo entero cambia su estructura. Y te voy a mostrar cómo sucede. Primero, cuando vuelves a tu centro, tu energía deja de girar alrededor del otro. Eso es fundamental. La otra persona lo siente como si algo en el aire hubiera cambiado. Ya no estás vibrando desde la necesidad, sino desde la presencia. Ya no estás esperando, sino observando. Ya no estás mendigando claridad,
sino cuidando la tuya. Segundo, cuando regresas a ti, dejas de entrar en el juego emocional que antes te atrapaba. Ese juego donde tus emociones respondían a sus acciones, donde tu estado interno dependía de sus mensajes, donde todo tu día podía cambiar por cómo te hablaba, por cómo te miraba, por cómo te contestaba. Cuando recuperas tu centro, ese ciclo se rompe. Es como si tu mente dijera, ya no vamos a vivir en función de esto. Y ese simple acto interno tiene un efecto inmediato en la dinámica del vínculo. La otra persona ya no te siente atrapado, ni predecible, ni pendiente. Te siente más estable, más claro, más dueño de tus emociones, y eso activa lo que Jung llamaba el retorno del orden. El inconsciente del otro ya no te percibe desde el poder, sino desde el respeto. Tercero, cuando recuperas tu centro, sucede una de las cosas más interesantes de la psicología junguiana. La proyección se disuelve. ¿Recuerdas cuando al inicio colocabas una parte de tu valor en esa persona? ¿Recuerdas cuando inconscientemente lo veías como el único camino hacia la validación, hacia el amor, hacia la certeza? Eso desaparece. Cuando vuelves a tu eje, tu inconsciente deja de idealizar al otro y empieza a verte a ti. Y al hacerlo, la dinámica se equilibra sola. Ya no estás otorgando poder externo, lo recuperas. Ya no estás en desbalance, te reubicas. Ya no estás en entrega ciega, estás en conciencia. Y aquí es donde ocurre la parte que más sorprende a la gente. Cuando tú ya no estás agarrado emocionalmente, la otra persona empieza a sentir que perdió algo, aunque todavía te tenga, porque sin darte cuenta, habías tejido un rol. El rol de quien sostiene, de quien está presente, de quien da más, de quien llena los vacíos. Y cuando recuperas tu centro, ese rol desaparece. No porque te vayas, sino porque dejas de abandonarte a ti mismo por sostener lo que no te sostenía de vuelta. Esa ausencia de ese yo excesivamente entregado genera un vacío perceptible para el otro. Y ese vacío es exactamente lo que activa la reorganización del vínculo. De repente te empiezan a buscar más. De repente te prestan atención a detalles que antes ignoraban. De repente sienten curiosidad por lo que estás haciendo. De repente perciben que ya no respondes con la rapidez, emoción o disponibilidad de antes. De repente te perciben diferente y no lo saben explicar, pero lo sienten. Lo sienten en su cuerpo, en su intuición, en esa pequeña incomodidad que aparece cuando la persona que antes estaba segura ahora vibra desde su autonomía emocional. Es como una ecuación que se reacomoda sola. Cuando tú ya no estás volcado hacia afuera, el otro deja de asumir que siempre estarás ahí. Y cuando el otro deja de asumirlo, aparece el interés, aparece la presencia, aparece el miedo a perderte, aparece la curiosidad, aparece el movimiento, sin estrategias, sin manipulación, sin silencio estratégico, solo desde tu centro. Porque este es el efecto Jung. Cuando tú vuelves a ti, el vínculo deja de estar distorsionado por tu herida y vuelve a ordenarse desde tu valor. Eso es lo que la gente llama magia. Pero tú y yo sabemos que es psicología profunda funcionando con exactitud matemática. Hay un punto del proceso que muy pocas personas reconocen y es uno de los más importantes. El día en que sigues amando, pero ya no te duele. Ese momento donde tu corazón todavía siente, pero tu alma ya no se derrumba. Ese punto exacto donde descubres que sí, aún te importa, pero ya no dependes. Y es aquí donde tú necesitas escucharme con mucha atención. Ese momento no llega cuando lo olvidas. Llega cuando vuelves a ti. Porque la paz no aparece cuando dejas de amar. La paz aparece cuando dejas de abandonarte. La mayoría de las personas creen que la única salida al dolor es dejar de sentir, apagar emociones, endurecerse, bloquear, cortar, fingir indiferencia. Pero no funciona. Eso solo te divide por dentro, te rompe más, te obliga a ir en contra de lo que sientes y terminar sintiéndote peor. La paz verdadera, la que sí transforma, la que te da fuerza, la que te vuelve magnético, nace desde otro lugar.
del día en que aceptas que todavía lo amas. Pero decides amarte más a ti que a la idea de retenerlo. Y aquí es donde ocurre la primera liberación real. Te das cuenta de que no necesitas dejar de querer para dejar de sufrir. Lo que te lastimaba no era el amor, era el apego, la entrega desigual, la dependencia emocional, el miedo constante a perderlo. Todo eso que confundiste con sentir profundo. Entonces este bloque está diseñado para que entiendas, paso a paso, cómo se siente la paz cuando aún lo amas y qué hacer para llegar a ese punto emocional sin luchar contra tu corazón. Primero, reconoces que tu amor ya no es imploración, sino elección. Cuando estás en apego, amas desde el miedo. Cuando recuperas tu centro, amas desde la claridad. Y ese cambio energético es brutal. Dejas de preguntarte, ¿qué debo hacer para que se quede? Y empiezas a preguntarte, ¿qué debo hacer para no perderme yo? Ese simple cambio de perspectiva es el comienzo de la paz. Tú no puedes controlar si la otra persona vuelve, cambia, se acerca o madura, pero sí puedes controlar la profundidad de tu presencia contigo mismo. Y cuando lo haces, el amor deja de ser una prisión emocional y se convierte en una versión tuya más consciente. Segundo, aprendes a dejar de negociar tu valor. Mientras estabas atrapado, cualquier gesto, cualquier palabra, cualquier mensaje tuyo era una súplica emocional disfrazada de afecto. Tu amor se había vuelto una moneda. Y tú, quien la estaba entregando constantemente sin recibir valor a cambio. Cuando llegas al momento decisivo, ya no haces eso. Sigues sintiendo, sí, pero ya no entregas tu paz para sostener expectativas. Ya no te pones en segundo lugar para que el otro se sienta cómodo. Ya no sacrificas tu dignidad para mantener la conexión. Sientes, amas, pero no te vendes emocionalmente. Y ese acto, ese límite invisible, se siente como libertad. Tercero, descubres que amar sin dolor es posible, cuando no necesitas que el otro valide lo que sientes. Antes, tu corazón temblaba si el otro se alejaba. Ahora, tu corazón sigue sintiendo, pero tú ya no te disuelves emocionalmente. Lo amas, pero tu mundo ya no gira alrededor de su presencia. Ese es un avance gigantesco. Es lo que Jung llamaría la individuación afectiva, el proceso donde puedes vincularte sin perder tu centro interno. Sigues sintiendo cariño, sigues apreciando lo vivido, sigues reconociendo lo que esa persona significó, pero ya no te arrodillas emocionalmente ante ese sentimiento. El amor deja de ser obsesión y se convierte en una memoria, una emoción viva, pero colocada en su lugar correcto dentro de ti. Cuarto, la paz aparece cuando dejas de luchar con la realidad. Tal vez aún lo amas. Tal vez aún quieres que funcione. Tal vez aún imaginas futuros posibles. Pero la diferencia está aquí. Ya no lo fuerzas. Ya no te desgastas intentando retener. Ya no manipulas desde la angustia. Ya no intentas empujar una energía que no está fluyendo. Aceptas lo que es. Aceptas lo que fue. Aceptas lo que sientes. Y desde esa aceptación, tu cuerpo deja de estar en alerta. Tu mente deja de fabricar escenarios catastróficos. Tu espíritu deja de tensarse. La paz entra porque tu resistencia sale. Quinto, te das cuenta de que soltar no es perder. Es permitir que la vida se acomode sola. Cuando estás pegado desde el miedo, piensas que si no haces algo, lo perderás. Cuando recuperas tu centro, te das cuenta de que perder algo que no te elige nunca fue una pérdida. Era protección disfrazada de dolor. Y ese entendimiento te permite amar sin desmoronarte. Porque entiendes que si esa persona es para ti, el vínculo se alineará solo. Y si no lo es, tú no te vas a quebrar intentando detener algo que estaba destinado a partir. Amar desde la paz no duele. Lo que duele es amar desde la ansiedad.
Lo que duele es amar desde el miedo. Lo que duele es amar desde la herida. Pero cuando sanas, cuando vuelves a ti, cuando ya no abandonas tu valor por nadie, puedes amar profundamente sin destruirte por dentro. Y ese momento es el verdadero inicio de tu libertad emocional. Y ahora que llegaste hasta aquí, necesitas entender algo que muy pocos llegan a comprender y que marca la diferencia entre quienes se liberan emocionalmente y quienes se quedan atrapados en una historia que ya ni existe fuera de su mente. Tú no sanas el apego cuando olvidas a la persona. Tú sanas el apego cuando entiendes por qué esa persona tenía tanto poder dentro de ti. Y ese es el verdadero cierre. No se trata de él, no se trata de ella, no se trata de lo que hizo o dejó de hacer. Se trata de lo que representó psicológicamente dentro de tu historia. Ese alguien llegó a tus heridas más profundas. Activó tu miedo al abandono. Despertó tu necesidad de seguridad. Tocó la parte de ti que aún no sabía cómo sostenerse sola. Por eso dolió tanto. Por eso te fue tan difícil soltar. Por eso tu mente se quedó atrapada como si tu vida dependiera de ese vínculo. No era amor, era supervivencia emocional. Pero escucha esto. Hoy ya no necesitas sobrevivir. Hoy estás listo para vivir. Y vivir no significa anestesiar lo que sientes. Tampoco significa endurecerte para no volver a sufrir. Significa aprender a mantenerte de pie, incluso cuando una parte de tu corazón sigue temblando. Este es el punto donde la mayoría se confunde. Creen que soltaron porque ya no lloran. Creen que sanaron porque ya no revisan el teléfono. Creen que avanzaron porque dejaron de intentar. Pero el verdadero cierre no ocurre cuando ya no extrañas, sino cuando extrañas sin romperte, cuando sientes sin rogar. Cuando amas sin perderte, cuando recuerdas sin aferrarte, cuando miras hacia atrás sin desear volver. Ahí es donde se rompe el ciclo. Ahí es donde tu alma respira. Ahí es donde tu corazón renace. Y quiero que escuches esto con fuerza. La vida siempre te recompensa cuando eliges tu paz por encima de tu miedo. Cada vez que soltaste lo que te drenaba, apareció algo mejor. Cada vez que dejaste de insistir en lo imposible, algo nuevo se abrió. Cada vez que elegiste tu valor antes que tu ansiedad, la vida te devolvió tu autoestima multiplicada. Este final no es el final de tu historia. Es el final de tu autoabandono. Es el final de entregarle tu poder a personas que no sabían sostenerlo. Es el final de permitir que tu miedo decida tu amor. Lo que viene ahora es una versión tuya más consciente, más entera, más sólida. Una versión que ya no persigue, porque entiende que lo que vibra contigo jamás se va a perder. Y lo que se pierde nunca estuvo realmente contigo. Así que respira. De verdad, respira. No estás soltando a esa persona. Estás soltando el lugar dentro de ti donde creíste que necesitabas que te eligiera. Y cuando ese lugar se libera, cuando esa energía vuelve a ti, cuando ese vacío deja de doler, te conviertes en alguien que ya no teme perder a nadie, porque finalmente entendiste que jamás te volverás a perder a ti. Ese es el verdadero poder emocional. Esa es la verdadera paz. Y ese es el verdadero desapego que Jung describía como la puerta hacia tu identidad más profunda. Ahora sí, cierra este proceso conmigo. Declaración de poder. Para comentar. Puedo amar sin perderme. Hoy suelto desde la paz, no desde el miedo. Comenta esta frase abajo. Afirmarla es integrar en tu alma lo que tu mente acaba de entender. Y recuerda, cuando eliges tu valor, la vida entera empieza a elegirte a ti. Y si este mensaje resonó contigo, te invito a dejar tu poderoso like, suscribirte y activar sin falta la campanita.
Y si sientes en tu corazón apoyar aún más este espacio, ahora puedes unirte como miembro del canal y disfrutar de beneficios exclusivos, como recibir respuestas prioritarias a tus comentarios y consultas psicológicas, participar en decisiones sobre los próximos videos y contar con un acompañamiento más cercano en tu proceso de transformación. Pero no te vayas todavía. En pantalla te estoy dejando 2 videos que estoy seguro te encantarán. 2 sabidurías de altísimo valor. Te espero ya mismo en el que elijas. Como siempre, soy Gabriel, tu psicólogo y filósofo favorito. Nos vemos allí.